Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en nuestra lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Pero muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, por compartirlo con otras personas. Para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en estas lecturas diarias. Y bueno, ya estamos avanzando en este mes de febrero y estamos meditando en el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo número 11 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 45 hasta el versículo número 57. Nosotros le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: reacciones. Y es que es abrumador la manera en cómo las personas están reaccionando ante el milagro que el Señor Jesucristo ha hecho. Sabes, ante la resurrección de Lázaro, hay entonces reacciones de entre las personas, reacciones que tienen que ver con la fe, reacciones que tienen que ver con miedo, reacciones que tienen que ver con acusaciones y de alguna manera algún tipo de conspiración. Bueno, es que realmente la obra del Señor provoca reacciones diversas en las personas y creo en lo personal que nosotros como cristianos deberíamos de reaccionar de manera correcta, con asombro, con admiración, con gratitud, con fe, con obediencia y con compromiso. Bueno, me gustaría compartir contigo por lo menos 3 enseñanzas que logramos rescatar de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. Y la primera enseñanza la obtenemos en el versículo número 45 y también quizás el versículo número 46. Le pusimos de la siguiente manera: el milagro de Jesús provoca, número 1, una reacción de fe. Provoca una reacción de fe. Me gusta cómo se expresa el versículo número 45. Te lo voy a leer a continuación. Dice: entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sabes, aquí hay una cantidad de personas, un grupo de judíos que habían ido a acompañar a María ante su dolor, ante su pérdida, ante la situación que estaba experimentando la familia. Y cuando son testigos del milagro que el Señor Jesucristo hace, se dan cuenta realmente que Jesucristo es quien dice ser, y entonces comienzan a creer en él. Sabes, esto es algo muy relevante porque provoca fe, provoca un despertamiento, provoca una apertura, provoca una bendición. Y creo personalmente que nosotros como cristianos debemos abrirnos a la fe. Tenemos que, en cuanto a los milagros que somos testigos, en cuanto a los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, de alguna manera tenemos que hacer a un lado la duda, de alguna manera tenemos que hacer a un lado todos aquellos aspectos que intentan separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Primera reacción, entonces, una reacción de fe. Bueno, segunda reacción, esta segunda enseñanza la obtenemos a partir del versículo 47 hasta el versículo número 52. Y le pusimos así: el milagro de Jesús provoca, número 2, una reacción de miedo ante la verdad. Provoca miedo ante la verdad. Y pareciera ser demasiado difícil de creer, ¿verdad? Que un milagro que Dios está haciendo en medio de una comunidad, un milagro de tal dimensión como fue la resurrección de un ser humano, pudiera provocar de alguna manera este sentimiento de miedo, ¿verdad? Que se descubre entre líneas en estos versículos, pero me gustaría leértelos para que tengamos una pequeña idea. Dice el versículo número 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
si os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es increíble cómo este grupo de líderes religiosos, cuando ven los milagros, las señales que el Señor Jesucristo está haciendo, pues se llenan de miedo, se llenan de temor porque piensan que esto al final de cuentas hará que las personas crean y esto hará entonces que al final vengan los romanos, ¿verdad? Y destruyan el templo y dañen a la nación, entre otras cosas. Es impresionante cómo a veces nosotros nos dejamos llevar solamente por las cosas materiales, por las cosas temporales y no nos damos cuenta realmente de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. No abrimos nuestro entendimiento, no abrimos nuestros ojos. Ellos preguntaban, ¿qué haremos ante la incertidumbre de no saber qué hacer? Entonces ellos deciden sencillamente buscar la manera de matarlo. Y entre otras cosas que ocurre aquí es algo muy interesante. El sumo sacerdote Caifás, cuando dice esta expresión, de alguna manera dice la palabra del Señor que estaba levantando una palabra profética, una palabra que se cumplió, una palabra hermosa que vemos en el versículo número 50 y el versículo número 52. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la tercera reacción que podemos observar nosotros de este precioso pasaje de la Escritura es lo siguiente. Número 3, entonces, el milagro de Jesús provoca, número 3, una reacción de conspiración. Provoca una reacción de conspiración. A partir del versículo 53, entonces, en adelante, sigue diciendo la Escritura. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Así, pero por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén ante la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enterara de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. Aquí vemos una reacción tremenda, una reacción de conspiración. Los líderes religiosos intentan matar al Señor Jesucristo y hacen todos los arreglos necesarios. El Señor Jesucristo con mucha prudencia se aparta a otra región y se mantiene un tiempo más o menos separado de las demás personas, sencillamente para llevar adelante el propósito de Dios, los propósitos de Dios, no por miedo, no por temor, sino más bien llevando el tiempo de Dios adelante. Ahora, me detengo aquí y te hago una pequeña pregunta. ¿Cuál es la reacción que los milagros de Dios en tu vida provocan en ti? ¿Provocan fe? ¿Provocan miedo? ¿Provocan que de alguna manera te alteres y no encuentres la paz necesaria? ¿Qué son las reacciones que hay en tu vida cuando eres testigo de los milagros de Dios? Sería importante que nosotros pudiéramos recapacitar el día de hoy y estuviéramos pensando a lo largo de nuestro día y meditar y preguntarle al Señor cuáles han sido los milagros que Él ha hecho en nuestro corazón. Quizás hemos tenido esos milagros y no los hemos visto y entonces somos indiferentes a ellos. Esa es una reacción, la indiferencia. Sabes, es muy importante que nosotros de alguna manera vivamos agradecidos, tengamos gratitud, nos abramos a la admiración, nos abramos al asombro de lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor cada día de nuestra vida, que de alguna manera podamos desarrollar fe, abrirnos a la fe y sobre todo ser obedientes a Dios y mantener nuestro compromiso fiel con este Dios maravilloso. Qué hermoso pasaje de la Escritura, qué enseñanzas tan hermosas podemos nosotros descubrir cuando abrimos la Escritura de nuestro Dios, cuando la leemos con este anhelo de poder encontrar algo que podamos de alguna manera poner en práctica en nuestro día y de alguna manera vivir agradecidos porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y nos acompaña en cada momento de nuestra historia. 3 reacciones. Una reacción de fe,
Una reacción de miedo y una reacción de conspiración es lo que observamos en la meditación del día de hoy. Anhelamos verdaderamente que el Señor provoque en ti una reacción de alabanza, una reacción de adoración, una reacción de compromiso, una reacción de obediencia, para que tú puedas ir adelante firme, teniendo una relación más firme, más fuerte, más sólida con nuestro Dios maravilloso. Muchísimas gracias por permitirnos estar el día de hoy con ustedes y bueno, anhelamos el día de mañana continuar nuevamente con estas meditaciones, aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les mandamos un saludo, les mandamos un fuerte abrazo hasta el lugar donde nos estén sintonizando, escuchando y observando. Hasta pronto. Bendiciones.